Así es, estamos listos para comenzar con el espacio de la entrevista correspondiente a esta mañana ya de 26 de septiembre de 2018. Les decíamos que hay una cantidad de temas importantes que están analizando en la Asamblea Legislativa y otros por los que se ha hablado mucho en estos días, sobre todo en redes sociales, de ese órgano de Estado. Así es que primero vamos a poner algunos elementos en contexto de los temas que vamos a tratar y luego le damos la bienvenida precisamente al presidente de ese órgano de Estado. 58.3 millones de dólares es lo que solicitará la Asamblea Legislativa como presupuesto para el próximo año, un aumento de menos de 100 mil dólares que implica recortes en varios rubros, pero un notorio aumento en las remuneraciones, es decir, el pago de salarios. Y es que en el presupuesto 2018 lo solicitado para el pago de salarios fue de 45 millones de dólares. Para 2019 se han solicitado 50.2 millones de dólares. Según el presidente de la Asamblea, Norman Quijano, en el presupuesto actual, el gasto en esta área ha sido en realidad 52.2 millones de dólares, considerando reorientaciones de fondos que se hicieron con este fin. Esto significa que el exceso de gasto en remuneraciones de 2.2 millones de dólares sobre el presupuesto de 2018 lo hemos logrado ajustar con un gran esfuerzo de austeridad que se ha ejecutado y que se va a sostener hasta fines de año. El presidente de la Asamblea Legislativa asegura que desde el día en el que asumió el cargo se han reducido la cantidad de empleados en más de 200 plazas, una reducción equivalente a 200 mil dólares en la planilla. Otro tema que mantiene expectante a la población es la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Son más de 70 días de retraso los que llevan los diputados sin lograr un acuerdo para elegir a los profesionales idóneos para el cargo. Y es que después de una reunión privada, los partidos en la coalición Alianza por un Nuevo País, integrada por Arena, PCN y PDC, presentaron a la Comisión Política una lista consensuada de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Pero para conocer más sobre estos y otros temas, damos paso a la entrevista de Hechos AM correspondiente a este miércoles 26 de septiembre. ¡Comenzamos! Así es, comenzamos con el espacio de la entrevista que tenemos para este día y lo hacemos dándole los buenos días al doctor Norman Quijano, presidente de la Asamblea Legislativa. Doctor, buenos días, qué bueno que puede acompañarnos en este miércoles. Muchísimas gracias, Manuel, muchas gracias por invitarme, es un gusto estar en tu programa. Buenos días, amables televidentes. Bienvenido, doctor. Queremos hablar con usted sobre una de las situaciones que ha dado muchísimo de qué hablar en estos días. Queremos comenzar escuchando su comentario sobre ese viaje al Vaticano que se tenía previsto por la canonización de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Primero trascendió que iría una comisión legislativa, se dijo que iban a ir 3 diputados, luego trascendió que el costo de ese viaje era de 22 mil dólares aproximadamente. Me gustaría que usted, como presidente de la Asamblea, me diera su opinión de lo que ha estado pasando con este tema, del viaje del que ya desistieron pues Numan Salgado y ayer lo hacía Francisco Merino. Sí, usted, bueno, ha hablado mucho de austeridad desde que comenzó su periodo de trabajo como presidente de la Asamblea. Me imagino que tiene una opinión y un análisis de lo que ha estado pasando precisamente con esta situación en específico que ha dado muchísimo de qué hablar, sobre todo en redes sociales. Sí. Bueno, cuesta entender la dinámica de la Asamblea, los números son fríos y el ciudadano particularmente se enfoca en eso, en los números fríos. Ciertamente nosotros hemos venido haciendo muchas medidas de austeridad, recortando rubros de bienes y servicios, dada la situación compleja que encontramos al momento de tomar posesión la nueva Junta Directiva de la Asamblea Legislativa. Se cuestiona mucho el tema de viajes y de viáticos. La Asamblea, te quiero decir con toda honestidad, ha hecho un esfuerzo consistente. Cuando yo llegué entre enero y abril, en viáticos y en boletos aéreos se habían gastado 285.043 dólares. Estoy hablando en 4 meses. Eso representa un promedio mensual de 71.260 dólares. De mayo, cuando esta directiva toma posesión, porque el esfuerzo ha sido de toda la directiva, de mayo a agosto se redujo a 64.000 dólares, es decir, de 285 a 64.000 dólares. Esto representa...
Ahí tenemos los datos específicamente de los que usted está hablando, de cuando comenzamos con 285,000 de enero a abril de 2018, 285,000 dólares, que son 285,000 dólares en gasto en 4 que teníamos meses, en boletos ese periodo de tiempo. Y luego habla de un promedio mensual de 71,260 dólares con 77 centavos. De enero a abril, sí. Promedio mensual 71,000. De mayo a agosto, cuando este servidor ya está al frente de la Junta Directiva, ese promedio mensual se reduce a 16,000, comprobado con la Oficina de Acceso a la Información Pública. Es decir, esto genera un ahorro de 220,443 dólares en cuestión prácticamente de mayo nada más a agosto, que es un ahorro importante, pero así podríamos hablar de los distintos rubros. Yo siempre he sido de la opinión, Manuel, de que la Asamblea tampoco se puede privar. Hay cantidad de parlamentos, la Asamblea, diría, está afiliada, tiene membresía con el Parlamento Latinoamericano, con el Parlamento Centroamericano, con la Unión Parlamentaria Internacional. Son más de 10 organizaciones por los cuales la Asamblea paga al año más de 100,000 dólares en concepto de membresía y permanentemente están haciendo foros. Lo que este servidor dijo que íbamos a quitar eran los abusos, que cuando invitaban a un diputado de un partido, pues el otro se sentía con el derecho de decir, pues yo voy también, y yo voy también, y al ratito la delegación se componía de 6 diputados. Ahora lo que hemos hecho es que estrictamente va el diputado que ha sido invitado y le ponemos mucha atención al tema de los boletos, que si lo invitan, que la mayoría de las veces tiene que ser dándole el boleto aéreo, y que también que deje un beneficio para el país, que sea idóneo el diputado si va a ir a hablar de temas de medio ambiente y ni tan siquiera está en la comisión de medio ambiente, si va a ir a hablar de temas electorales y no está en la comisión de reformas electorales, también es un criterio, es decir, le ponemos mucha atención y eso ha redundado, como te repito, a mi juicio, en una baja considerable, un ahorro de mayo a agosto de 220,443 dólares en 4 meses. Doctor, pero de acuerdo como usted lo plantea, esto indica que pues en la Asamblea Legislativa como que ha habido mucho gorroneo de viajes ahí, ¿no? Por supuesto, eso no se puede ocultar y eso es lo que yo prometí que íbamos a tratar de corregir y yo te puedo decir de que me siento bastante contento, satisfecho de los logros que hemos alcanzado en este rubro. De lo contrario, este servidor hubiese tenido que ir allá por noviembre a pedir un refuerzo presupuestario, porque ya vamos a hablar del presupuesto, claro, que yo creo que es importante aclararle a la ciudadanía. Yo veía un titular ahora que la Corte Suprema va a tener 8.3 millones más en remuneraciones. Explicarte que la Asamblea tiene el mismo presupuesto de 58.3 millones de dólares desde 2014, 2015, 2006, 2017, 2018 y para el 19 el mismo presupuesto. Yo me pregunto, ¿cuántas instituciones del Estado pueden durar 5 años con el mismo presupuesto, absorbiendo la inflación que ronda el 4, el 5% de inflación? Lo hemos hecho y te repito, tenemos el mismo presupuesto y tenemos una disminución en el rubro de remuneraciones con relación al presupuesto real. No sé si es oportuno que te mencione eso o esperamos. Doctor, centrémonos primero quizás en el tema de este viaje a Roma, que ha dado muchísimo de qué hablar. De pronto vemos que Numan Salgado dice, bueno, yo ya no voy, desisto de ir al viaje. Luego ayer Francisco Merino daba una conferencia y decía, bueno, que le iba a pedir a la Junta Directiva que se cancelara el viaje y la representación de la Asamblea Legislativa pues en esa actividad que va a tener pues la comunidad católica con motivo de la canonización de Monseñor Romero. ¿Cómo valora usted esa petición? ¿Considera usted que es lo ideal que se cancele el viaje mejor? Bueno, te explico, Manuel. Este servidor fue invitado por el Ejecutivo en su carácter de presidente de la Asamblea para asistir a Roma. Yo llevo ya un total de 16 viajes que he declinado. Uno de ellos es ha habido una a Moscú, a Tbilisi, a Sri Lanka, a París, a Buenos Aires, a Trinidad, etcétera. Todos los he venido declinando, con excepción de uno que era en el mes de agosto y me estaban dando el boleto aéreo para un evento donde iba a poder compartir con personalidades
que eso fue lo que más me atrajo, el expresidente de Uruguay, Julio María Sanguinetti, el presidente de Paraguay, Francisco Franco, que fueron presidentes y más expresidentes, presidente de Haití, etc. El resto de viajes han sido declinados. Cuando llega esta invitación y lo leemos como correspondencia recibida, inmediatamente yo digo, yo declino. Tenemos el tema sobre todo de la Corte Suprema y una vez más yo declino. Yo ahorita debería de estar, ahora es 26, ¿verdad? Sí, 26 de septiembre. Yo debería estar viajando para Panamá, invitado a un evento del Parlatino, del cual soy vicepresidente, que también he declinado. Antier tenía que haber regresado de Costa Rica a un foro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el tema entre el Estado de El Salvador y el señor Colindres, el doctor Colindres, que ya es de larga data, y que fue invitado como presidente del Congreso a presenciar eso, también lo he declinado. Al fin, cuando yo digo eso, surgen propuestas de algunos diputados que si yo no iba, que si podían ellos asistir. Yo sigo considerando que si bien es un evento religioso, tiene una repercusión a nivel nacional y quizás mundial, puedan pensar algo otro, que trasciende la parte eminentemente religiosa y que era importante que hubiera una representación del órgano legislativo, que yo como presidente declinaba. Entonces surgen y hablan diputados, dicen, pues no, a mí me gustaría asistir. Ya te he explicado lo que hemos reducido. Claro, digo yo, bueno, sí. son directivos, tiene que ser una representación fundamentalmente de miembros de la Junta Directiva. Y se anotan prácticamente 3 diputados, porque el caso particular de la diputada Nidia Díaz, parece ser que ella tenía como una invitación especial también del Ejecutivo, pero que tampoco le cubría boletos ni viáticos. Con el tema de las redes sociales, primero declina uno de los diputados y ayer tuvimos abordamos este tema, declinó el ingeniero Merino, que también proponía de que la Asamblea no erogase ni viáticos con el resto, que era la diputada Nidia Díaz. Yo no soy partidario como presidente de la Asamblea de privarle a una diputada que es la jefe de un grupo parlamentario importante, el FMLN tiene bastantes diputados, privarle su derecho. Entonces se quedó que iba a quedar a criterio de los diputados, así como el diputado Salgado y el diputado Merino declinaron, lo cual es una decisión puramente personal. Dije yo, no me quisiera ver yo en esa situación, es criterio de ella por respetarle su rango de jefa de un grupo parlamentario importante como el FMLN, y así está la cosa. ¿Ella le ha dicho a usted definitivamente que ella sí va a asistir? O sea, o ha comunicado a la directiva diciéndoles, miren, yo sí voy a asistir a la actividad allá en Roma. Mira, yo no he podido platicar eso con Nidia. Ayer cuando estábamos hubo una consulta de parte de la diputada Yancy Urbina y yo he estado muy respetuoso en este tema, te repito, yo no daría mi voto para bajar a un diputado de un viaje de esta naturaleza. Yo estaría en contra de que sea, eso debe de quedar, así como yo muy personalmente dije, yo no viajo, por diversas razones, ¿verdad? Así debe de ser el respeto que se le tiene que tener. Si tú me preguntas que por qué un diputado, pues hombre, reitero que este evento trasciende lo que es la puramente religiosidad. Es un evento importante en la historia del país y si van a haber representantes de otros órganos del Estado, yo no tengo ningún inconveniente y que también haya un representante del órgano legislativo. Con todo y todo lo que se ha dicho en las redes sociales, yo no he cuestionado a ninguno de los diputados, ni al ingeniero Merino, ni a Numan. Cuando yo lo expresé fue porque yo di una conferencia de prensa, porque el titular de la prensa, si bien es cierto, como te puedo decir, estaba pegado a la realidad, era un titular que había que explicarlo, ¿verdad? En el tema de contrataciones y remuneraciones. Y ahí un periodista me preguntó, y yo he acostumbrado a ser muy transparente cuando doy las conferencias de prensa y expreso las cosas, sin ánimo de dañar a ningún colega diputado que me merecen respeto, son miembros de la Junta Directiva,
y ahí se originó el escándalo que todos conocemos. Pero, ¿dónde considera usted, doctor, que está el problema con esto? ¿En que el viaje es demasiado caro porque estamos hablando de $22.000, que tal vez si hablamos contra un presupuesto como el de la Asamblea de $58 millones, pues sería una cifra mínima, pero si lo vemos desde el punto de vista de los ciudadanos, es un viaje que no cualquiera se puede pagar. ¿Dónde considera usted por qué es tan sensible este tema cuando se habla de los viajes de los diputados y que explotan los temas en las redes sociales, y obviamente hay mucha presión sobre el que va a viajar y en este caso sobre el órgano de Estado mismo, sobre la Asamblea Legislativa? Mira, Manuel, el tema de la Asamblea Legislativa es un tema de que si se sigue en esa dinámica del discurso antipolítica en contra de los actores políticos del país y sobre todo en la forma grosera, porque si algo yo rechazo es esa forma grosera como se manejan estos temas a nivel de redes sociales. Todo tipo de insultos que a mi juicio los colegas diputados en este caso particular por esta razón no lo merecen. Yo no comparto eso y así lo he dicho en la Junta Directiva. La Asamblea tiene el 1% del presupuesto de la nación, estimados compatriotas. La Corte Suprema tiene el 6% del presupuesto de la nación. La Asamblea tiene $58.3 millones de presupuesto desde 2014. El Ministerio de Salud tiene 900 de 58, compara con 900 y pico de millones del Ministerio de Salud. ¿Quién cuestiona los viajes de directores de hospitales, de directores de salud, de personeros, de funcionarios del Ministerio de Salud? El Ministerio de Seguridad lo va a bajar de 400, los alcaldes viajan. Pero ¿por qué esa tendencia en el caso particular de la Asamblea Legislativa? Yo insisto, y yo no he venido, alguien dirá, Norman se está parando mal, está defendiendo lo indefendible. Es el primer órgano del Estado y es un evento de enorme trascendencia. Quizá, doctor, porque la Asamblea... Y cuando yo te explico lo que hemos logrado reducir, sí, de hecho, 4 meses hemos reducido en boletos y viáticos $220.000 y parece ser que a veces una cosita de estas hace estallar y entonces la Asamblea entra en una dinámica. El aparato del Estado, mira cómo cuestionan a la Asamblea. La Asamblea ya no tiene los diputados ni los trabajadores seguro médico hospitalario, pero lo tiene la Corte, pero lo tiene la Fiscalía, lo tienen las Procuradurías, lo tienen un montón de instituciones del Estado, pero ahí no hay ningún cuestionamiento. Si lo tienen los diputados, que también arriesgan, bueno, la vida, porque a veces uno anda en lugares inhóspitos, entonces yo digo, se debe de ser parejo. Ahora están cuestionando cuando yo cambié la dinámica y empecé a hablar de reuniones bilaterales o trilaterales, disculpa que me salgo en el tema de la Corte Suprema, si es que esa es la esencia del parlamentarismo, que porque no está la prensa, bueno, y la prensa accesa al Consejo de Ministros, y la prensa accesa a las reuniones de Corte Plena, y la prensa accesa a las reuniones estratégicas que tienen otras unidades del Estado. No, en la Asamblea, si el presidente de la Asamblea convoca a un grupo de parlamentarios para hablar de los temas que nos tienen, como te digo, profundamente cuestionados, entonces se está planeando algo oscuro. Yo dije, podemos tener reuniones privadas, pero los acuerdos los haremos públicos. Entonces, ese cuestionamiento es el que yo considero que le está haciendo daño y poniendo en riesgo, Manuel, el sistema democrático, que se sustente en los partidos políticos y que hay que cuestionar cuando haya que cuestionar, pero que también hay que ser muy consecuente y muy coherente. Yo he recibido ataques. Hay una señora que escribe los fines de semana, no voy a mencionar su nombre, lleva 2 fines de semana atacando al presidente de la Asamblea Legislativa. Noticia basura, diría yo, porque escribe realmente basura esa señora. Se ve que no se informa, se ve que no se informa del quehacer legislativo, se ve que no conoce la dinámica de la Asamblea Legislativa, pero recibo yo el ataque ya en varias ocasiones de esta señora. Entonces, esas son las cosas que uno debe de entender en esta dinámica de la política. Ciertamente uno no puede ser monedita de oro,
pero yo acepto la crítica cuando es justificada. Doctor, pero ¿no considera usted que el hecho de ser la Asamblea Legislativa una de las máximas representaciones de todos los ciudadanos, eso la expone, digamos, a todo tipo de críticas y ya también otras situaciones que se han dado? Pues ya usted mismo decía de que en determinado momento ha habido hasta cierto punto un gorroneo de viajes y estas situaciones parece que le han aplicado a la Asamblea aquello de cría fama y échate a dormir, y que en determinado momento quitarse esa fama pues está siendo como que más difícil, y que a usted le ha tocado en determinado momento pues salir a enfrentar la crítica que cae no solo, digamos, sobre diputados en específico, sino sobre la Asamblea en general. Sí, no, mira, yo estoy muy consciente que la Asamblea es el órgano más fiscalizado, y qué bueno que es así, Manuel, qué bueno que la Asamblea es fiscalizada. Lo que yo no estoy de acuerdo es en el cuestionamiento grosero. Tú has dicho el tema de viajes, ya te he explicado lo que hemos hecho en el tema de viajes, pero para algunas personas jamás se ha hecho nada bueno en la Asamblea Legislativa. Y esta directiva está marcando una diferencia importantísima con las directivas anteriores. Sin embargo, el cuestionamiento va a seguir y uno lo debe de entender, Manuel. Uno lo debe de entender. Francis lo decía, si es que le caemos mal a todo el mundo con el simple hecho de ser diputado. Pero yo lo único que pido es que el juicio que se hace sobre la Asamblea Legislativa en algunos temas se excede, ¿verdad? Ya hemos hablado de los viajes, de acuerdo, había un abuso. Ese abuso prácticamente se ha reducido, diría yo, considerablemente. No hay un órgano de Estado ni una institución del Estado que haya hecho reducción en su presupuesto como nosotros lo hemos hecho en tantas áreas, que sería bueno que lo habláramos. Claro, lo vamos a hablar, vamos a ir a una pausa comercial y al regresar vamos a hablar sobre la reducción de la planilla en la Asamblea Legislativa y del tema presupuestario, que es también tan sensible en ese órgano de Estado, y además le vamos a contar a usted qué es lo que está pasando con la elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia. Así que le invitamos a que continúe con nosotros porque tenemos más de esta charla de esta mañana con el presidente de la Asamblea Legislativa, el doctor Norman Quijano. Volvemos. Continuamos esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM. Estamos conversando con el doctor Norman Quijano, presidente de la Asamblea Legislativa. Estamos hablando de diferentes temas que están dominando pues, las discusiones, los debates en ese órgano de Estado. Doctor, estábamos hablando ya sobre el tema presupuestario para el próximo año, pero revisemos lo que ha pasado con el tema de las plazas. En determinado momento, bueno, se generó una buena discusión dentro de la Asamblea con el tema de plazas, y usted denunció en determinado momento que había mucha gente que había sido contratada y que mucha gente incluso no se presentaba a trabajar. Sí. En el periodo que usted lleva trabajando en la Asamblea, ¿de cuánto es la reducción que podríamos decir que se ha tenido en el tema de la planilla de la Asamblea Legislativa? Vaya, aquí me voy a tomar un tiempo y ojalá que pueda hacerlo en el corto espacio que tengo. Mira, la Asamblea ha tenido por eso que te decía que antes de escribir basura, hay que conocer la dinámica de la Asamblea aprobó su presupuesto para este año, el año pasado, en $45 millones para salarios, rubro 51, 45. En el mes de febrero, en la administración de la directiva anterior, me dicen que como que no fueron todos los directivos los que votaron, ese presupuesto se lleva de 45, solo hablo de salario, sí, a 50.2, es decir, $5.2 millones más en salarios en febrero de este año. Yo entré en mayo. Bien, ¿de dónde salieron esos 5.2 millones? Le quitaron los 3 millones que había en el rubro de gastos financieros para el seguro médico hospitalario, pero estábamos arrancando con un déficit que este servidor iba a llegar allá. Ahorita todo era vida alegre, había plata, pero no nos alcanzaba la cobija para cubrir hasta diciembre. En noviembre Norman Quijano tenía que hablarle al ministro de Hacienda y pedirle un refuerzo mínimo de $2 millones. ¿Por qué? Vuelvo al tema. Ese es el tema de la planilla. Bien, pero primero para que entiendas eso te tengo que explicar esto. La Asamblea tiene la dinámica de que cada vez que termina una legislatura entran nuevos diputados, se van otros diputados. Se va Johnny Wright, se va Ana Vilma, se va Juan Valiente,
Entra Milena, igual el FMLN, se van unos, vienen otros y cada persona, cada diputado contrata personal. Por eso dicen es hipócrita porque habla de reducción pero ha contratado 400. Las contrataciones del personal de las bancadas legislativas me las mandan los jefes de los grupos parlamentarios y el presidente es el que firma ese contrato. Esas pueden ser 380, 400 nuevas contrataciones porque los diputados no van a llegar a trabajar con el personal que el otro diputado que se fue, que se va, porque los contratos vencen al último de abril, porque se le dice al empleado, usted va a trabajar conmigo mientras yo soy diputado, yo termino en abril, si me reelijo y ha hecho buena labor, yo lo voy a seguir contratando a partir de mayo. Sí. Si usted no me ha dado el servicio que yo esperaba, yo lo voy a despedir. Entonces se da esa dinámica y por eso es bien fácil llenarse la boca y decir, sí, pero ha contratado. Esa dinámica ya te la dejo explicada. Mira, te explico de nuevo, de 45 en febrero se pasa a 50.2, pero cuando yo llego a la asamblea me doy cuenta que no era 50.2, era 52.2, es decir, el techo que se había modificado en febrero todavía lo habían llevado $2 millones más arriba. Es donde me doy cuenta que no alcanzaba a terminar el ejercicio y empiezan las medidas de austeridad. Estoy hablando de puramente planilla. En abril, no sé si vos lo vuelven a poner porque tenemos la misma gráfica. Ahí teníamos el gráfico donde estábamos con el tema, bueno, de la reducción en la planilla. En abril habían 2.386 empleados, ¿verdad? A esta altura, en agosto, que eso es cambiante toda la semana, debo decirte, porque la vez pasada me diferenciaba con unos 14, 15 empleados. Al terminar agosto, al cierre de agosto es de 2.201, es decir, 185 empleados menos. ¿Cuánto significa eso de ahorro? La asamblea se está ahorrando $200.000 al mes. Estamos ahorrando $200.000. ¿Qué es lo que me permite ese ahorro de $200.000? Bajar del 52.2% de las remuneraciones, bajarle prácticamente $1 millón y un poquito más para poder hacer el cierre. ¿De dónde compenso el otro $1 millón de exceso arriba del techo presupuestario? Bueno, viáticos, ya te mostré que hay $185.000 menos. Podemos ver el caso de ahorro en horas extras. La asamblea tenía un techo por acuerdo de junta directiva que era $25.000. En una época yo recuerdo que era $50.000 y se gastaba $49.800 en horas extras. Como el techo es 25, qué curioso que siempre las horas extras llegaban a 24.900. Entonces, esos 25.000 lo hemos reducido en un 40%. Hemos acordado que no vamos a dar más de 15.000 en horas extras. ¿Cómo lo hacemos? Cuando un diputado anda en misión oficial, el que lo viene a sustituir, esta es otra cosa. Tratamos de que sea uno de los diputados suplentes que tiene plaza en la asamblea para no pagarle eso. Allí nos ahorramos dinero. El resto de empleados, teníamos 10 motoristas, 2 vehículos, ¿y por qué se van a quedar trabajando cuando hay plenaria a los 10 y solo hay 2 vehículos disponibles? Sí. Entonces hemos ido y les hemos pedido a 2 unidades que son las más importantes. La GOL, la Gerencia de Operaciones Legislativas, y la unidad de comunicaciones que transmite las plenarias hasta el último momento. Allí les he pedido yo que me hagan llegar los listados de personal que necesitamos pagar horas extra. Eso nos ha significado un ahorro de $10.000 al mes en horas extras. Combustible, la asamblea tenía $220.000 en asignación presupuestaria, ya en su rubro presupuestario, para el combustible, no solamente de algunos altos ejecutivos, sino que también para diputados y jefes de grupo y directivos. ¿Qué es lo que hicimos el combustible? Me dicen que son 220.000, lo hemos reducido, orden de la Junta Directiva, que no podíamos pasar de 110.000. Y en la formulación de presupuesto para el otro año le hemos bajado $100.000 de combustible. ¿Cómo se ahorra esto? Bueno, los diputados teníamos, los directivos, derecho a una camioneta, que te quiero decir que le vamos a producir un ahorro al Estado, que ya la subasta creo que esta semana se hace, que van a ser aproximadamente $400.000 de la venta de las camionetas que no le quedan a la Asamblea, van para el gobierno, al Fondo Común de la Nación. Cada una de esas camionetas que tenían los directivos, que las entregamos el segundo día,
gastaba $400, el diputado directivo tenía $400 de asignación en combustible, eso ya está terminado. Es decir, ya no está esa asignación de 400. Entonces, si yo te empiezo a dar todos los rubros que hemos ido, ¿qué es lo que ha redundado esto? De que vamos a terminar el ejercicio fiscal sin pedir refuerzo presupuestario. Claro, que no me pidan a mí, que aprobaron 45 y lo encuentro realmente con 52.2, 7.2 millones en remuneraciones, que no me piden que lo baje a 45, porque entonces tengo que hacer un recorte de personal que puede llegar a 1,000 personas recortadas. Si ya con este número de personas que recortamos, los dos sindicatos, uno es del FMLN y el otro es de Gana, me tienen demandado en lo contencioso administrativo y estoy vivo en eso, pues, respondiendo con mis abogados las demandas que estoy, reducción de planilla. Se redujeron 185 plazas y por eso te decía, son $200,000 mensuales los que estamos ahorrando con esa reducción. Allí habían plazas fantasmas y había cualquier cantidad de groserías. Claro, también hubo situaciones donde el empleado llegaba, porque yo he dicho que la Asamblea tiene 3 tipos de empleados. El empleado correcto que llega a trabajar y que debe estar tranquilo, que este servidor le va a respetar su fuente de ingresos para su grupo familiar, el que tiene una función que cumplir en la Asamblea. Está el otro empleado que llega y no tiene escritorio, no tiene computadora, es motorista pero no tiene carro, que llega a sentarse a ver la televisión, a estar chateando, que no tiene nada que hacer en la Asamblea. Hay cientos todavía, pero removerlo yo tengo que documentar en su expediente, porque si este servidor que le han dado esa potestad lo remueve sin estar justificado, se ampara ante cualquier instancia y me gana el juicio, yo tengo que ponerle de mi salario el salario caído de él. Si eso lleva 3, 4 meses y gana 500 pesos, pues ya me quitó mi salario, con uno. Entonces, cuando a mí me dicen, ¿y por qué no despide a fulano, sutano y mengano? No es así. Vengo de la alcaldía de San Salvador, tengo experiencia administrativa. Hay que agarrar el expediente y primero documentar que no tiene función que hacer. Segundo, si tiene algunas faltas de disciplina. Tercero, si marca tarjeta puntual o no marca tarjeta. Entonces te decía los tipos, el empleado correcto, el que llega y no hace nada, pero usted el que no llega a trabajar y sencillamente le ponen su salario, pero a eso yo lo tengo que documentar, porque ese empleado son empleados fuertes de $2,500, $3,000, que si yo no le documento su expediente para dar la orden de suprimir esa plaza, este servidor corre el riesgo de perder el caso ante una instancia laboral. ¿Considera usted que se puede complicar la situación también en la Asamblea? Porque muchos de estas personas de las que estamos hablando, en los 3 rubros de empleados, han sido llevados por diputados en determinado momento. Entonces, sí, ¿por qué no decir por quién tiene esas plazas de $2,500 y $3,000? Porque parece de que al final la parte administrativa tiene que asumir todo el control de los empleados, pero muchos de esos empleados son responsabilidad de gente que está en los grupos parlamentarios en específico, que incluso ha llegado y ha puesto a gente que considera de su confianza en estas plazas, pagando no sabemos qué. Mira, Manuel, yo entro en esa dinámica y me voy a complicar. Yo he decidido, yo tengo 2 enormes funciones que hacer como presidente. La parte administrativa, que me está ocupando casi el 85% de mi tiempo, y la parte eminentemente legislativa. A veces ya casi ya no hablo, ya no parezco diputado, ya más parezco gerente general de la Asamblea. ¿Por qué es tan absorbente esta carga, tan demandante, que tenés a decenas de diputados que le subas el salario a uno, que quites al otro porque este ya no lo quiere, que está denunciando el otro? Vivir en esa maraña es lo más complejo. Yo fui feliz cuando fui alcalde de San Salvador, podía tomar decisiones, era una institución que la podía enrumbar bien y creo que la ciudadanía me recuerda como un buen alcalde de San Salvador. Esto, más de las canas que ya tengo, yo creo que esto, te digo, es mucho más complejo porque es un órgano eminentemente político. Manuel, cada empleado, el ordenanza, el motorista, la secretaria,
todos tienen padrino político, que lo recomendó un diputado de Arena, que lo recomendó un diputado, y ese diputado, a veces ya no es ni diputado, pero te está llamando, mira, es que ahí me estás quitando a una persona que no sé qué, que yo la llevé hace 7 años. Pero hombre, mira, no tiene ninguna función que cumplir. Sí, pero es una empleada correcta, fíjate que no sé qué, mientras yo estuve ahí. Entonces, todos, en la asamblea no hay uno, allí nadie entra si no es con el cuello de un partido político, sea diputado, dirigente del FMLN, que a lo mejor no es ni diputado, o dirigente de Arena del PCN de Ghana. Todo se entra por un padrino, y ese padrino está atento, y esa es la presión que yo tengo. Que mira, ¿y por qué estás trasladando a fulano? Mira, ¿y por qué le estás quitando las jefaturas? Sencillamente porque no cumple, si es que no llega a trabajar. No, hombre, pero tiene 7 años de estar allí, sí, pero ya no llega a trabajar. Hemos suprimido, tengo 3 plazas de personas que vivían en Estados Unidos o viven en Estados Unidos. Ahí llega el desorden de que un diputado se da el lujo de autorizarle a alguien que no marque tarjeta, y es empleado de la institución, no de su grupo parlamentario. Y no voy a entrar en esa dinámica, porque entonces me voy a consumir peleando con mis hermanos diputados. Sencillamente tomo las decisiones. Y cuando yo les digo, bueno, mira, tú me venís a hablar por esta persona, pero esta persona tiene 4 meses de no venir a la asamblea. No, hombre, pero fíjate que no sé qué, que aquí, que allá, y cómo lo vas a cortar, que tiene al hijo enfermo, que el papá, que es el único que aporta. Entonces, cuando alguien dijo que se sentía orgulloso, que le había dado trabajo a mucha gente, claro, 500 empleados contratados entre el 1 de enero del año pasado y el último de abril de este año, en año y medio, 500 empleados nuevos que llevaron a que el presupuesto se pasó de 45 a 52.2, modificado a 50.2, pero todavía esa modificación la sobrepasaron. Ahora la gente dice, es que la asamblea tiene 6 millones más en remuneraciones. Sí, es lo que yo he heredado, y lo que estoy tratando es de vivir y subsistir como asamblea sin ir a pedir un refuerzo presupuestario en el mes de noviembre. Por eso te he dicho, le logramos bajar 1 millón en ese número de plazas que contrajimos, 185 menos, $200,000 al mes de ahorro, pero no es suficiente. El otro $1 millón lo estamos ahorrando en combustible. He ordenado renegociar el contrato de teléfonos, porque la asamblea paga por 130 teléfonos celulares y ya tienen hasta roaming, y están repartidos, que nunca termino de encontrar los celulares. Y yo trato de decirles a los colegas, miren, es que todos debemos de... Yo uso mi propio celular, el mismo aparatito viejo que ando desde hace como 5 años, y pago mi cuota y me alcanza, pago $60 al mes y me alcanza. Pero también hay 30 celulares que tienen roaming universal, en cualquier lugar del mundo tienen. Entonces, ya les dije, ¿cuánto es el rubro para el caso de teléfonos y radio? Es tanto. Lo estamos bajando a la mitad. Ahí es donde estoy ahorrando el otro $1 millón, porque solo te he hablado de remuneraciones, pero también sería importante hablar del presupuesto en términos generales. Una cosa es remuneraciones y otra cosa el presupuesto de la asamblea. El presupuesto de la asamblea heredado es de 60.5, se aprobó 58.3, eso es lo que se aprobó. Estoy hablando ya no de remuneraciones, estoy hablando del presupuesto de la institución. Se aprobó 58.3, para el próximo año también será de 50. Ya te dije que desde el 2014 no hemos aumentado 5 centavos el presupuesto de la asamblea, pero el presupuesto real, cuando yo llego en mayo, no era 58.3 de la asamblea, era de 60.5. Volverlo a 58.3 para el otro año me significa que yo tengo que ver cómo recorto esos 2 millones, y ya los hemos recortado, y eso es lo importante, y es lo que con no... todo lo que nos está Aquí esta gráfica tal vez explica mejor. Mira, aprobado el año pasado 45 millones, la primera gráfica de la izquierda, no sé si también te la hice llegar. Sí, claro, ya la vamos a buscar en ese momento. 45 millones, la primera gráfica de la izquierda, 45 en la pantalla, 45 millones aprobado, modificado en febrero, antes que yo llegara, 50.2,
pero realmente no era 50, estoy hablando otra vez de remuneraciones, era 52.2 de remuneraciones. ¿Cuál es lo que vamos a llevar? Le hemos bajado 1 millón al tema de remuneraciones y lo vamos a bajar a 51 millones. Alguien dirá, pues sí, pero empezó con 45, sí, la anterior directiva, y la heredé con 52.2 y la vamos a dejar en 51 para el... Bajar ese $1 millón nos ha significado supresión de 184 plazas. Pero doctor, si lo explicamos al ciudadano directamente, digamos, todo este juego de cifras, sí. hay como unos presupuestos que han sido mentirosos entonces en la Asamblea. Por supuesto. Sí, por eso lo estoy diciendo. Si tú aprobas 45 millones, el Pleno Legislativo, así como hace 8 días aprobamos el presupuesto de la Asamblea, que es igual desde 2014, 58.3, y que lo estamos volviendo a hacer real, porque ya te dije que el irreal es 60.2, sí, que ya le hemos bajado para terminar el ejercicio. Bien, si tú ves los 45 millones, 50.2 la modificación en febrero de este año, entro yo en mayo y me dicen, no, si es que no es 50.2, realmente es 52.2, usted no va a terminar el ejercicio fiscal si no hace reducciones. Y ese es el gran costo que yo he tenido, que los empleados, y que para mí ha sido, te digo, doloroso, porque hay algo que sí duele, es cuando suprimís una plaza que te dicen, sí, pero yo tengo 7 años de estar aquí, sí, pero vamos a suprimir. ¿Te recuerdas que redujimos las plazas de las departamentales? Claro. Las departamentales dijimos no más de 10 en cada departamental. Habían departamentales que tenían 29 plazas. Los cánones de arrendamiento de las 14 sedes departamentales, ya he girado una orden porque tenés 3 meses para negociar, se terminan en el último de diciembre. Ya he girado una orden para renegociar los cánones. Por ejemplo, en La Libertad pagábamos $6,000 y pico mensual. ¿Qué clase de instalación es que pagás $6,000 y pico mensuales para tener 10 empleados? Entonces les he dicho, bájenlo de 2,000. La renegociación tenemos que anunciarla con tiempo, si no la relación entre un arrendante y un arrendatario la tenés que planificar. Entonces les hemos dicho, renegocien los contratos de arrendamiento para que a partir del próximo año no paguemos más de 2,000. Alguien me dijo, y es un colega diputado de la directiva, las anteriores directivas, me dijo, encarecieron los rubros de los cánones de arrendamiento. Hay cabeceras departamentales donde solo que tuvieras un edificio pagarías 1.500 y la Asamblea paga a veces 2.500. Entonces, ahí pudo haber habido muchas cosas turbias que yo en eso no me meto. Lo único que quiero es corregir de aquí adelante que si vamos a pagar por una casa $1.500 en una cabecera departamental, me parece más que suficiente, hasta sobrado para tener solo 10 empleados, porque redujimos la planilla de empleados también. Doctor, no quiero cerrar este espacio sin preguntarle a usted qué está pasando con la elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia. Vemos que el tiempo sigue transcurriendo, se habla del tipo de acuerdo que se puede llegar con los partidos políticos, se habla de quiénes están en los listados, se menciona todo tipo de análisis de quién debería, quién no debería, que si son los idóneos, que no son los idóneos, pero me gustaría que usted como presidente de la Asamblea me diga realmente qué es lo que está ocurriendo. Hay una gente que dice, miren, es que se quiere hacer coincidir esto con la elección del fiscal general, otros dicen se quiere esperar que pasen las elecciones presidenciales para hacer esta otra elección de segundo grado, pero ¿cuál es la realidad, doctor, sobre este tema que tiene pues a todo el mundo a la expectativa también? Bueno, mira, primero lamentar, le hemos incumplido a la población. Yo ayer lo expresaba como comentarios, porque hay todo tipo de comentarios. Un buen amigo que escribe, y me encanta cómo escribe, tampoco voy a dar el nombre, y él decía, ¿qué es lo que hay que hacer? Sitiar el Salón Azul con la PNC para que no salgan de ahí los diputados, o recortarles el salario, o que los miembros de la... Y yo lo hice como un comentario, pero ahora ya los medios dicen, Norman propuso, a raíz de todas las cosas que uno lee, que uno escucha, que uno ve. Entonces resulta de que el ciudadano está con toda y sobrada razón muy molesto. Ayer hicimos una propuesta, Carlos Sánchez, Aldo Cader, Alex David Marroquín y Carlos Sergio Avilés para lo constitucional y Marina de Jesús Marenco de Torrento para lo de lo civil. Si estamos reunidos en la comisión política, uno de los sugiere
de que lo hagamos en reuniones bilaterales. Este servidor empieza a hacer las reuniones bilaterales, que para mí rindió un fruto porque pude conocer otras alternativas, les respeté la confidencialidad hasta llevarlo, que lo conocieran el resto para hacerlo público. En ese momento creo que todo iba bien. Pero luego sale otro diputado y dice que él no va a asistir a ese tipo de reuniones. Entonces, porque se malinterpreta que yo, como presidente de la Asamblea, convoque a 2 o 3 diputados del FMLN para hablar de esto. No debe de malinterpretarse. No debe de malinterpretarse si el parlamentarismo, y con eso empecé, es propio, si por eso somos parlamentarios, porque parlamos, porque hablamos. Si no hablamos, si no nos reunimos, ¿cuándo nos vamos a poner de acuerdo? Si estamos esperando que solo nos vamos a reunir como comisión política cada 8 días y nos vamos otra vez de vacación otros 8 días, digo de vacación entre comillas. Entonces, yo estoy obligado a hacer ese esfuerzo y créeme que lo estoy haciendo, pero me encuentro con una triste realidad. Hay un partido que considera que fue muy golpeado por la anterior sala y quiere tener mínimo 2 magistrados seguros en la sala de lo constitucional, que es el FMLN, que está asociado con Gana. Ellos dicen, si no nos dan 2 en la sala, bueno, no lo dicen, pero se ve con 2 personas. Yo ayer dije, hay 2 personas que se repiten en todas las listas, nosotros dejándolos afuera y ellos poniéndolos adentro. Si esas personas pensaran en algún momento en el interés de la patria, que no podemos estar sin sala de lo constitucional, dije yo, no los invité a que se salieran. De ellos debería salir, declinar y decir, declino cualquier aspiración a ser magistrado porque mi nombre es el que está entorpeciendo que la población tenga garantizados sus derechos constitucionales. Pero eso lo hice como un comentario, no los estoy invitando a que lo hagan, lo hice como un comentario porque el FMLN Gana, si esos 2 están adentro, ya están contentos. Nosotros hemos aceptado al licenciado Carlos Sergio Avilés, es el hijo de la doctora Victoria Marina de Avilés. Yo en lo personal ni lo conozco, pero está ahí adentro, pero el FMLN quiere uno más allí, porque entonces ya se asegura 2 magistrados en la sala y va a poder seguir cometiendo abusos como el Citrams y tantas cosas, arbitrariedades que cometieron y que la sala se los revirtió. Yo, sin ser un defensor de la anterior sala, porque cometieron enormes y garrafales errores, que yo, si bien es cierto, los respeté, considero de que se les fue la mano, por mucho se les fue la mano, violaron la Constitución de la República. Sin embargo, la inmensa mayoría de la población los cataloga como los magníficos. De magníficos no tenían nada. Eran personas que sí tenían mucha valentía, pero que también, insisto, se les fue mucho la mano. Y nosotros no estamos buscando unos magistrados como Arena que nos vengan a hacer favores. Queremos magistrados que se apeguen a la Constitución, que respeten el Estado de Derecho, que no sean sujetos de una llamada telefónica para obtener un favor o un beneficio político. Eso es lo que queremos, ese tipo de magistrados. Pero lastimosamente no es eso lo que quieren otros partidos. Pero ¿a quién beneficia el hecho de que no tengamos sala? Al Ejecutivo, que no se puede, digamos, no se puede detener algunas de las decisiones que se toman desde ahí, a la Asamblea Legislativa, a algunos partidos políticos, porque esto contribuye, digamos, a un desgaste en determinado momento por la nueva elección. ¿A quién? Ahorita se está beneficiando el FMLN. Vetó por inconstitucionalidad el tema del arroz. Vetó fíjate bien, porque puede vetar por inconveniencia, lo cual lo sobrepasaríamos con 56 votos que los tenemos y lo mando a publicar como presidente de la Asamblea. Pero él veta por inconstitucionalidad, porque él está conocedor, me refiero al profesor Sánchez Serén y su gobierno, está conocedor que cualquier diferencia entre el legislativo y el ejecutivo la dirime la sala de los... Entonces, veta por inconstitucional los territorios insulares, la reforma al Código Civil, entiendo. Vota por inconstitucionalidad el tema del arroz, vota por inconstitucionalidad el tema de los DUIs, y ahí podemos seguir hablando. Entonces, el único que se está beneficiando de que no haya una sala de lo constitucional, y yo ayer alerté, vamos hacia una elección presidencial,
que nadie se sienta seguro que ya ganó. La situación, yo tengo la fe puesta en nuestro partido, en nuestra estructura, que Carlos Calleja va a ser nuestro futuro presidente. Pero no es cuestión que ya ganó, estamos en esa lucha y creemos que vamos a salir adelante y tenemos la esperanza que vamos a ganar, porque es el mejor, porque es el más capacitado, porque es una persona totalmente transparente, porque es una persona que cala en el sentimiento de los salvadoreños. Entonces yo tengo la fe puesta en Dios y en mis compatriotas que van a ser sabios a la hora de elegir, porque ahí anda un señor que dice que se aparta de los partidos políticos, critica la deuda política, pero se benefició de la deuda política cuando fue alcalde. Critica a la clase política, pero se va a arrimar a Gana. Esa persona es la más peligrosa que está en el horizonte futuro del país. Y todos debemos de hacer un esfuerzo, y por eso es de que el descrédito, él se aprovecha del descrédito de la clase política, y por eso es que yo cuestiono a los que irresponsablemente escriben, critican, cuestionan sin tener pleno conocimiento de la realidad, y por eso hablé de esa señora, sin tener pleno conocimiento. Yo creo que jamás ha tenido las cifras que yo manejo, que estoy administrando la institución. Sí. Pero sin embargo se atreve a escribir, y eso va en descrédito de la clase política. Y esta democracia, Manuel, nos costó más de 100.000 muertos, la destrucción del tejido productivo, de la infraestructura del país, y la debemos de cuidar. Y no se cuida la democracia atacando salvajemente y desacreditando a la clase. Que critiquen lo que hay que criticar, pero que entiendan y sean razonables cuando haya cosas que defender. Muy bien, doctor, le queremos agradecer a usted que haya venido a conversar con nosotros esta mañana. Definitivamente hay muchos temas de los que conversar sobre el trabajo legislativo. La administración de la Asamblea es un tema complejo, y los temas que ahí se debaten también son otros temas a veces mucho más complejos todavía. Así es que vamos a dejarla abierta la invitación, doctor, para que nos acompañe nuevamente otro día y que podamos seguir conversando. Muchas gracias, Manuel, me has permitido aclarar. Yo estaba... y le agradezco al Canal 12 que me da esa oportunidad maravillosa de expresar estos temas, tal vez con un poco de efervescencia de este servidor, porque la dinámica es difícil mostrarse a veces muy relajado. Esto en determinado momento te altera también un poco. Bueno, gracias, doctor, por estar aquí. Cerramos nosotros así el espacio de la entrevista de Hechos AM, pero le invitamos a usted a que continúe con nosotros porque tenemos más noticias al regresar de la pausa comercial.